Zencaf Producciones presenta el audiolibro diseñado para transformar tu estudio en conocimiento audible para optimizar tu tiempo y asegurar el éxito en tu ascenso de categoría 2026 para maestras y maestros de los niveles inicial, primaria y secundaria. Neurociencia y neuroaprendizaje, las emociones y el aprendizaje. Introducción general a la obra. El libro, Neurociencias, Neuroaprendizaje, las emociones y el aprendizaje, de Marilyn A. Rocher, publicado por Editorial Brujas en 2017, representa una contribución fundamental al campo de la neuroeducación, ofreciendo un puente entre los avances científicos en neurociencias y su aplicación práctica en el ámbito educativo. La obra se propone como objetivo principal acercar a los lectores concepciones básicas sobre el cerebro y su influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, describiendo aspectos cruciales sobre las emociones y las estructuras cerebrales responsables de procesar la información y permitir que ésta llegue a los centros más racionales del cerebro. La autora parte de una premisa fundamental que atraviesa toda su obra. Actualmente las escuelas necesitan abrir las puertas del aula a las neurociencias y al neuroaprendizaje, comenzando a descubrir cómo aprende el órgano del aprendizaje, es decir, el cerebro. Esta necesidad se hace especialmente evidente cuando consideramos que los educadores actuales se enfrentan a un sistema educativo que no siempre contempla los hallazgos más recientes sobre el funcionamiento cerebral. Rocher sostiene que trabajar en las aulas con los aportes de la neurociencia y comenzar a formar a los estudiantes no solo en los aspectos cognitivos sino también en los emocionales ayudará a desarrollar en ellos inteligencia emocional como una habilidad y un requisito fundamental para su futura inserción social. El libro está estructurado en 12 capítulos que abordan de manera progresiva los conceptos fundamentales de la neurociencia aplicada a la educación. Comienza con una exploración de la estructura cerebral según el modelo del cerebro triuno. Continúa con el análisis de las emociones y su base neurológica, profundiza en el papel de la amígdala cerebral y los neurotransmisores en el aprendizaje. Y culmina con estrategias prácticas para la implementación de un aula con cerebro y la evaluación asertiva. Esta organización permite al lector construir un conocimiento sólido desde los fundamentos neurocientíficos hasta su aplicación práctica en el aula. Capítulo 1. El cerebro TRIUNO y su importancia en el aprendizaje. Fundamentos de la teoría del cerebro triple. El capítulo inicial del libro sienta las bases para comprender la estructura cerebral desde la perspectiva evolutiva propuesta por el médico y neurocientífico Paul D. MacLean. Su teoría del cerebro triple, también conocida como modelo triuno, postula que el cerebro humano es en realidad 3 cerebros en uno, conservando estructuras que fueron evolucionando de abajo hacia arriba a lo largo de la historia filogenética de la especie. Esta concepción es fundamental para entender por qué los procesos de aprendizaje no pueden reducirse únicamente a aspectos cognitivos y racionales, sino que necesariamente involucran dimensiones más primitivas e instintivas. El cerebro reptiliano, también denominado cerebro reptil o complejo R, constituye la estructura más primitiva que poseemos y se encuentra en la escala filogenética desde los reptiles. Esta parte del cerebro es responsable de regular nuestras acciones y funciones básicas como el latido del corazón, la respiración, el caminar, el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás, la defensa y el aprendizaje por condicionamientos. Es la porción más instintiva de nuestro cerebro, aquella que nos hace vivir únicamente en el momento presente, sin capacidad de proyección hacia el futuro o reflexión sobre el pasado. El cerebro reptil reacciona ante las funciones vitales automáticas para el mantenimiento de la homeostasis corporal y nos otorga un profundo sentido de territorialidad, que se manifiesta tanto en la defensa del territorio exterior, entendido como posesiones, ideas e incluso personas, como en la defensa del territorio interior. Esta territorialidad se expresa fundamentalmente a través de la lucha o la fuga, mecanismos de supervivencia que permanecen activos en el ser humano actual. Además, el cerebro reptiliano se caracteriza por una marcada resistencia al cambio, manifestada en rituales, supersticiones, hábitos y la necesidad de ambientes y personas previsibles. Esta característica tiene implicaciones profundas para la educación, ya que explica por qué los estudiantes pueden resistirse a nuevas metodologías o contenidos que rompen con sus esquemas habituales. Por último, este cerebro primitivo está fuertemente vinculado con las jerarquías sociales, estableciendo que a mayor poder corresponde mayor jerarquía, un patrón que sigue influyendo en las dinámicas del aula. El segundo sistema dentro del cerebro triuno es el sistema límbico, también conocido como cerebro emocional o mamífero, que compartimos en forma anatómica y funcional con el resto de los mamíferos.
Las funciones principales asociadas a esta parte del cerebro son las emociones y los pasos iniciales del proceso de memorización. En este sistema se encuentran los lóbulos olfatorios y la regulación primaria de la motivación. El sistema límbico o emocional vive en un tiempo pasado y presente. Posee memoria y aprendizaje, y la mayoría de sus funciones y respuestas tienen que ver con el sentir. Dentro de este sistema encontramos dos módulos de importancia crucial para el aprendizaje: el hipocampo y la amígdala. El hipocampo desempeña un papel fundamental en la consolidación de la memoria, mientras que la amígdala es responsable del procesamiento emocional y de la memoria emocional. Temas que serán desarrollados en profundidad en capítulos posteriores. La relevancia de esta estructura para la educación radica en que las emociones procesadas en el sistema límbico modulan significativamente la capacidad de aprendizaje, ya que un estado emocional negativo puede bloquear el paso de la información hacia las áreas más racionales del cerebro. El tercer cerebro en desarrollarse en la evolución humana es el cerebro racional, responsable de pensar y reflexionar, y es la parte del cerebro que nos hace ser humanos. En él están presentes la neocorteza, los hemisferios cerebrales y el asiento de la inteligencia emocional e intelectual. Este cerebro vive en un tiempo pasado, presente y futuro, lo que nos permite planificar, recordar experiencias previas y proyectar consecuencias. Allí están presentes las funciones ejecutivas que nos permiten pensar, planificar y organizar, entre otras capacidades superiores. Este cerebro racional es el que piensa, siente y reacciona de manera consciente, pero su funcionamiento óptimo depende de que la información haya atravesado adecuadamente las estructuras más primitivas. Esta interdependencia entre los tres cerebros tiene implicaciones directas para la práctica educativa, para que un estudiante pueda procesar información de manera racional y reflexiva. Sus estados emocionales deben estar nivelados y su cerebro reptiliano debe sentirse seguro en el entorno del aula. Implicaciones del retraso genómico para la educación. Un concepto de gran relevancia que introduce la autora es el del retraso genómico, que hace referencia al desfase existente entre nuestro genoma, que ha permanecido prácticamente inalterado desde la época del Homo sapiens, y el mundo artificial que hemos creado. Nuestro cerebro, tal como lo conocemos hoy, está preparado para desarrollar su vida en el contexto de la sabana, un entorno de supervivencia donde predominaban las amenazas naturales y las necesidades básicas. Sin embargo, miles de años después, el contexto o entorno en el que este cerebro desarrolla su vida es muy diferente y artificial, creado por el mismo hombre. Esta situación es responsable de las denominadas enfermedades de la civilización, que surgen precisamente de este desfase evolutivo. Para poder adaptarse al nuevo contexto, el cerebro ha tenido que sobrevivir a situaciones de amenaza y placer a lo largo de su evolución y desarrollo, lográndolo gracias a dos de sus características más importantes: la plasticidad y la supervivencia. La supervivencia, entendida como la capacidad cerebral de adaptarse a cada nuevo entorno, situación o contexto, modificándose constantemente, constituye la base de la plasticidad cerebral. Cada cerebro es único y cambia todo el tiempo, lo que implica que el aprendizaje es un proceso dinámico y personal. La plasticidad cerebral, que puede ser positiva o negativa, se manifiesta en la capacidad que tiene nuestro cerebro para reorganizarse y modificarse durante toda la vida. La unidad básica del aprendizaje es la neurona, responsable de crear nuevas redes neuronales ante cada nuevo aprendizaje, provocando en nuestro cerebro lo que llamamos neuroplasticidad, que es el cambio en nuestro cerebro de acuerdo a cada pensamiento. Es importante tener en cuenta que el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse, adaptarse y modificarse durante nuestra vida, lo que implica eliminación y modificación de redes ya existentes así como la formación de nuevas redes. Estos cambios pueden ser llamados neuroplasticidad positiva al crear y ampliar nuevas redes y plasticidad negativa al desarmar o desechar redes poco activas o inactivas. La comprensión de la plasticidad cerebral tiene profundas implicaciones para la educación. Si sabemos que el cerebro cambia constantemente, y que estos cambios dependen en gran medida de los estímulos que recibimos y de las experiencias que vivimos, entonces la responsabilidad del educador se magnifica. Cada experiencia de aprendizaje, cada interacción en el aula, cada estímulo proporcionado al estudiante está moldeando su cerebro de alguna manera. Por esta razón, Rocher enfatiza la importancia de que los educadores comprendan que existen factores que afectan la neuroplasticidad, algunos que la favorecen como la actividad física, la educación cerebro-compatible, la buena nutrición, el descanso y la interacción social, y otros que la dificultan, tales como la mala nutrición, la educación deficiente, la poca actividad física,
la poca interacción social, las pocas horas de sueño y los hábitos tóxicos. Esta comprensión permite al docente diseñar entornos y experiencias que potencien la plasticidad positiva y minimicen los factores que la dificultan. Condiciones para la consolidación del aprendizaje. La autora identifica 4 condiciones fundamentales que favorecen la consolidación del aprendizaje a través de la plasticidad cerebral. La primera de ellas es la motivación, que se refiere a un aprendizaje significativo, acorde a la edad, intereses y estilos de aprendizaje de cada estudiante. La motivación no es un añadido opcional en el proceso educativo, sino un componente esencial que activa los circuitos de recompensa cerebral y facilita la formación de nuevas conexiones sinápticas. La segunda condición es la repetición, que requiere repetir de 7 a 10 frecuencias diferentes para que el aprendizaje se consolide. Es importante destacar que esto no significa repetir como un loro, sino reforzar lo que estamos enseñando de formas novedosas y variadas, de manera que el cerebro pueda establecer múltiples rutas de acceso a la información aprendida. La tercera condición es la variedad, entendida como estímulos multisensoriales que involucren diferentes canales de percepción y procesamiento. La cuarta y última condición es el contexto resonante y la emoción, que implica que para que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean significativos necesitamos de entornos o contextos resonantes, así como tener en cuenta el trabajo con las emociones como parte fundamental del aprendizaje. Estas 4 condiciones, cuando se integran adecuadamente, potencian la plasticidad cerebral y facilitan la consolidación de nuevos aprendizajes en la memoria a largo plazo. La autora concluye este primer capítulo enfatizando que el cerebro es agradecido y que, si lo mimamos a través de experiencias de aprendizaje enriquecedoras, no solo frenamos su deterioro, sino que además lo rejuvenecemos. Para ello, propone una serie de actividades sencillas que se pueden implementar en la vida diaria para ayudar a la neuroplasticidad y conservar el cerebro más activo y dinámico. Estas actividades incluyen cambiar el camino al volver a casa, sumar un nuevo alimento en la dieta, aprender algo nuevo que se sepa que puede gustar, levantarse 15 minutos antes de lo habitual para hacer una miniserie de ejercicios, y rescatar algún juego de estrategia, naipes o recreación. En cada una de estas actividades, el cerebro genera nuevas redes neuronales, demostrando que el aprendizaje y la plasticidad cerebral no se limitan al ámbito académico, sino que abarcan toda la experiencia vital. Capítulo 2. Las emociones y su relación con el aprendizaje. La presencia constante de las emociones en el aula. El segundo capítulo del libro profundiza en un aspecto fundamental para la neuroeducación: el papel de las emociones en cada uno de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Rocher parte de una premisa que considera esencial: en cada uno de los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes, están presentes sus emociones. Esta afirmación, que podría parecer obvia, tiene implicaciones profundas para la práctica educativa, ya que exige que los educadores reconozcan que no pueden separar el aspecto cognitivo del emocional en el aprendizaje. Como educadores, necesitamos que estas emociones estén niveladas en cada uno de nuestros estudiantes al momento de desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que implica una comprensión profunda de cómo las emociones influyen en la capacidad de aprender y cómo podemos gestionarlas en el contexto educativo. El deseo de cada docente de llegar, en las mentes de sus alumnos, a sus redes cognitivas racionales es comprensible y legítimo. Sin embargo, la autora advierte que si no se conocen las emociones, dónde se encuentran, cómo influyen en el aprendizaje y cómo sienten sus estudiantes, seguramente la comprensión y el aprendizaje no se darán en forma apropiada o deseada. Esta advertencia resalta la necesidad de que los educadores se formen en neurociencia afectiva y comprendan que las emociones no son un obstáculo para el aprendizaje, sino un componente esencial del mismo. La información que pretendemos que llegue a las redes cognitivas racionales de nuestros estudiantes debe primero atravesar sus redes instintivas emocionales, y si estas redes están bloqueadas por emociones negativas o desreguladas, el aprendizaje simplemente no se produce. Las emociones básicas según Paul Ekman. Para comprender mejor cómo funcionan las emociones, la autora recurre a los trabajos del psicólogo Paul Ekman, quien estudió la expresión facial de las emociones y demostró que todas las personas nacemos con 6 emociones básicas para sobrevivir, tanto en el mundo pasado como en el actual. Estas emociones se activan ante cualquier situación de nuestro contexto y son universales en todas las culturas humanas. Las emociones básicas, también conocidas como emociones primarias, son miedo, aversión, sorpresa, alegría, ira y tristeza. Un análisis de estas emociones revela que 4 de ellas son negativas: miedo, aversión,
ira y tristeza, una es positiva, alegría, y otra es neutral, la sorpresa o asombro. Dado que depende de la situación. Es importante aclarar que cuando se clasifica las emociones como positivas o negativas, no se refiere a que las emociones sean buenas o malas en sí mismas, sino que las reacciones a partir de ellas serán positivas, negativas o neutrales. Esta distinción es fundamental para evitar juicios morales sobre las emociones y comprender su función adaptativa. La aplicación de este conocimiento al ámbito educativo es directa y relevante. Estas emociones básicas están presentes en cada uno de nuestros aprendizajes y en los procesos de enseñanza, influyendo en ellos de manera positiva o negativa. Es decir, motivando o bloqueando nuestros aprendizajes y el de nuestros estudiantes. Si un estudiante se encuentra en un estado emocional negativo, la emoción funcionará como bloqueadora del aprendizaje. Por el contrario, si el estudiante se encuentra en un estado emocional positivo, la emoción funcionará como motivadora del aprendizaje. Esta relación entre estado emocional y capacidad de aprendizaje tiene implicaciones prácticas importantes. El docente debe ser consciente del estado emocional de sus estudiantes y trabajar activamente para nivelar los estados emocionales negativos antes de intentar enseñar contenidos nuevos. No se trata de eliminar las emociones negativas, que son parte natural de la experiencia humana, sino de ayudar a los estudiantes a gestionarlas de manera que no interfieran con su capacidad de aprender. Distinción entre emoción, sensación y sentimiento. Uno de los aportes más valiosos de este capítulo es la distinción clara entre los conceptos de emoción, sensación y sentimiento, conceptos que el común de las personas tiende a confundir. La autora explica que las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Estas ocurren en 125 milésimas de segundos, es decir, en medio parpadeo de ojo, y nos preparan para una reacción inmediata. Las emociones son inevitables y necesarias para la supervivencia, y se encuentran en el llamado sistema límbico o cerebro emocional, que se sitúa inmediatamente debajo de la corteza cerebral y comprende regiones como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral. En el ser humano, estos son los centros de la afectividad, donde se procesan las emociones y se experimentan penas, miedos y alegrías. El sistema límbico está en constante relación con la corteza cerebral, y una transmisión de señales a alta velocidad permite que el sistema límbico y el neocórtex trabajen juntos, lo que nos permite tener cierto control sobre nuestras emociones. El control de las emociones y el sistema límbico. La autora aborda también la pregunta fundamental de quién controla nuestras emociones, y responde de manera clara: es nuestro sistema límbico. Compuesto por un conjunto de estructuras que se consideran muy primitivas en términos evolutivos, situándose en la parte superior del tronco cerebral, por debajo de la corteza. Estas estructuras están fundamentalmente implicadas en el desarrollo de muchas de nuestras emociones y motivaciones, en particular aquellas relacionadas con la supervivencia, como son el miedo y la ira. Dentro de toda la complejidad del sistema límbico encontramos ciertas estructuras importantísimas involucradas con la memoria, la amígdala y el hipocampo. La amígdala es responsable de determinar qué recuerdos se almacenan y en qué parte del cerebro lo hacen, mientras que el hipocampo se encarga de enviar estos recuerdos a la parte apropiada del hemisferio cerebral para almacenarlos a largo plazo, para que luego sean recuperados cuando sea necesario, por ejemplo, cuando hacemos un examen. En resumen, el sistema límbico es la parte de nuestro cerebro donde se forman nuestras emociones y nuestros sentimientos, donde almacenamos todos los buenos y malos recuerdos de nuestra vida. Entre otras funciones de gran importancia, también rige nuestra percepción sensorial. Esta comprensión del sistema límbico como centro de la memoria emocional tiene implicaciones profundas para la educación, ya que sugiere que los recuerdos asociados con emociones intensas, ya sean positivas o negativas, tienen más probabilidades de ser almacenados y recuperados. Por lo tanto, si queremos que los aprendizajes sean duraderos, debemos asegurarnos de que estén asociados con emociones positivas en lugar de emociones negativas de estrés o ansiedad. La autora comparte algunos tips prácticos para ayudar a las emociones y al sistema límbico, entre ellos, sentir la emoción y elegir el sentimiento, rodearse de olores agradables, hacer una lista de recuerdos felices, realizar ejercicio físico y evitar el pensamiento rumiante. Capítulo 3. La amígdala cerebral como centro de la memoria emocional. Anatomía y función de la amígdala.
El tercer capítulo se centra en una estructura cerebral de vital importancia para la educación, la amígdala. Esta estructura con forma de almendra, que existe en dos versiones, una derecha y otra izquierda, forma parte del llamado cerebro profundo y es el centro de la memoria emocional. Anatómicamente, la amígdala ya está desarrollada desde el nacimiento de una persona, lo que indica su papel fundamental en los procesos de supervivencia y adaptación temprana. Son propias de todos los vertebrados y se encuentran en la profundidad de los lóbulos temporales, formando parte del sistema límbico y procesando todo lo relativo a nuestras reacciones emocionales. En la neurobiología es casi imposible asociar una sola función a cualquier estructura cerebral, pero cuando hablamos de la amígdala podemos decir, sin margen de error, que es uno de los órganos más importantes asociados al mundo de las emociones. Es responsable de que podamos escapar de situaciones de riesgo o peligro, es también la que nos obliga a recordar traumas de nuestra niñez y todo aquello que nos hace sufrir. De allí que la llamamos el banco de la memoria emocional. La amígdala responde y aprende por premios o castigos, nos lleva a acercarnos a todo aquello que nos produce placer y nos aleja de aquello que tiene registrado como amenazante o doloroso. Por este motivo, su función principal es la supervivencia, un objetivo que ha guiado la evolución de esta estructura y que sigue siendo central en su funcionamiento. Mecanismo de funcionamiento de la amígdala. El funcionamiento de la amígdala es rápido y eficiente. Las señales sensoriales que percibimos del contexto llegan al tálamo, y una parte de esa información se dirige directamente a la amígdala, que compara la información con experiencias anteriores guardadas en ella. Luego, en un tiempo de medio parpadeo de ojo, la amígdala reaccionará. Esta velocidad de procesamiento es crucial para la supervivencia, ya que permite reaccionar ante el peligro antes de que la información haya sido procesada conscientemente por la corteza cerebral. El cerebro emocional es categórico, funcionando en términos de blanco o negro, bueno o malo, sin matices. Esta característica tiene implicaciones importantes para la educación. Cuando un estudiante percibe una situación como amenazante, su amígdala reacciona de manera inmediata y polarizada, sin espacio para la reflexión o el análisis. El secuestro amigdalar y sus consecuencias. El psicólogo Daniel Goleman, reconocido por su trabajo sobre inteligencia emocional, introdujo el concepto de secuestro amigdalar para referirse a esas situaciones en que nos dejamos llevar por el miedo o la angustia de un modo que no es adaptativo, que no es lógico. Donde la desesperación nos impide encontrar la respuesta adecuada. Durante un secuestro amigdalar, la amígdala toma el control de nuestras respuestas, inhibiendo el funcionamiento de las áreas más racionales del cerebro y provocando reacciones desproporcionadas o inapropiadas. Este fenómeno es especialmente relevante en el contexto educativo, donde los estudiantes pueden experimentar secuestros amigdalares ante situaciones como exámenes, exposiciones orales o interacciones sociales estresantes. La amígdala y el aprendizaje. La relación entre la amígdala y el aprendizaje es un punto de crucial importancia que los educadores deben tener en cuenta en los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes. Las amígdalas de los niños están en las aulas atentas a cualquier situación amenazante. Si se activan, se cierra el paso de la información a los lóbulos prefrontales, provocando que el aprendizaje no se realice, dado que existe una respuesta amigdalina de lucha o fuga. Este mecanismo explica por qué un estudiante que está ansioso, estresado o asustado no puede aprender adecuadamente, aunque el contenido sea presentado de manera clara y precisa. En los procesos de enseñanza, todo docente quiere llegar a las redes cognitivas racionales de sus estudiantes, es decir, a su cerebro racional. Pero antes de llegar allí, la información debe pasar por sus redes instintivas emocionales, es decir, por sus cerebros reptiliano y mamífero. El hecho de que la información llegue a las redes cognitivas racionales va a depender de cómo estén los estados emocionales de sus estudiantes. Por este motivo, la autora enfatiza la importancia de nivelar estados emocionales en el aula, abrir los cerebros de abajo de nuestros estudiantes para que se concrete el aprendizaje. Cuanto más abiertas están sus amígdalas, más situaciones de placer se generarán alrededor de los aprendizajes. Las emociones están estrechamente ligadas a la toma de decisiones, por ello son tan necesarias en los procesos de enseñanza. Capítulo 4. Los neurotransmisores y su papel en el aprendizaje. Bases químicas de la comunicación neuronal. El cuarto capítulo del libro aborda el fascinante mundo de los neurotransmisores, sustancias químicas que permiten la comunicación entre las neuronas a través de la sinapsis. Anteriormente se creía que la transmisión de las señales de una neurona a otra se hacía en forma eléctrica.
pero en 1921 se confirmó que las neuronas se comunican realmente por la liberación de ciertas sustancias químicas. El farmacólogo Otto Loewi fue quien confirmó este hecho y descubrió el primer neurotransmisor, la acetilcolina, dando origen al nacimiento de la teoría química de la transmisión nerviosa. Según esta teoría, la corriente nerviosa provoca, en el extremo de las fibras nerviosas, la liberación del neurotransmisor. Son las sustancias químicas las que permiten los impulsos nerviosos o las señales que se transmiten a través de la sinapsis. Existen varios tipos de neurotransmisores, y cada uno de ellos es responsable de algunas funciones específicas. La comprensión de estos neurotransmisores y su papel en el aprendizaje es fundamental para los educadores, ya que permite diseñar estrategias que potencien la acción de aquellos que facilitan el aprendizaje y minimicen los efectos de aquellos que lo obstaculizan. Dopamina. El neurotransmisor del placer y la motivación. La dopamina es el neurotransmisor que controla los movimientos voluntarios del cuerpo y que está asociada con el mecanismo de reacción del cerebro. En otras palabras, la dopamina regula las emociones placenteras y está estrechamente vinculada con el sistema de recompensa cerebral. Si nos encontramos en un estado emocional negativo, la amígdala dirige la entrada al cerebro inferior, el cerebro primitivo. En tanto, si estamos en un estado emocional placentero, la amígdala se abre dando paso a la información al cerebro superior y se incrementa la actividad del córtex prefrontal. La dopamina genera estados placenteros, produciendo como resultado un buen estado de ánimo y, al no percibir sensación de peligro o estrés, favorece también la conducción de la información a través de la amígdala al córtex prefrontal. Para los educadores, comprender el papel de la dopamina es esencial, ya que este neurotransmisor es conocido como el amigo del aprendizaje. Genera placer y abre las posibilidades para que los estudiantes se dispongan a trabajar y se motiven con las propuestas que su docente propone. La dopamina se activa a través de diversas vías: alimentación saludable rica en frutas, carnes y verduras, actividad física, contacto con la naturaleza, trabajo en equipo y una adecuada hidratación. Cuando generamos dopamina en nuestros estudiantes, ellos se motivan, y motivar es movimiento, es decir, los hacemos mover para aprender, lo que despierta en ellos la acción para que el aprendizaje se concrete. Por esta razón, la autora recomienda generar dopamina en el aula a través de actividades cortas de neuroacción que requieran movimiento del cuerpo. Noradrenalina y serotonina. La noradrenalina es un neurotransmisor excitador que se deriva de la norepinefrina, que controla el enfoque mental y la atención, regulando el estado de ánimo y la excitación física y mental. El aumento de la secreción de la noradrenalina aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial, preparando al cuerpo para la acción. En el contexto del aprendizaje, la noradrenalina juega un papel crucial en la atención y el enfoque, manteniendo a los estudiantes alerta y receptivos a la información. La serotonina, por su parte, es un neurotransmisor inhibidor importante que tiene un efecto significativo sobre las emociones, el humor y la ansiedad. También está implicada en la regulación del sueño, la vigilia y la alimentación. El nivel de serotonina se activa cuando en una situación de placer hemos obtenido el objetivo y logrado lo que se presentó como motivación. Es decir, la serotonina se libera cuando completamos una tarea o alcanzamos una meta, generando una sensación de satisfacción y bienestar. El circuito de recompensa. La autora introduce el concepto del circuito de recompensa, conocido con las siglas DAS, donde la D significa dopamina, la A noradrenalina y la S serotonina. Si logramos motivar a nuestros estudiantes en una clase, se activará su neurotransmisor del placer, la dopamina, que activará a su vez el neurotransmisor de noradrenalina, preparándolos para la acción que los motivó. Luego de realizar el proceso, se generará serotonina, volviéndolos al estado normal. Este circuito de recompensa es fundamental para el aprendizaje, ya que asocia el acto de aprender con sensaciones placenteras, lo que aumenta la probabilidad de que el estudiante quiera repetir la experiencia. Después de activar este circuito, depende de la manera en que repetimos con novedad ese aprendizaje para consolidar una red neuronal nueva que perdure en los cerebros de nuestros estudiantes, pasando de su memoria de trabajo a su memoria a largo plazo. Esta comprensión del circuito de recompensa ofrece a los educadores una herramienta poderosa para diseñar experiencias de aprendizaje que no solo sean efectivas sino también placenteras y motivadoras. Capítulo 5. Mecanismos del aprendizaje y la memoria. Fundamentos del aprendizaje cerebral. El quinto capítulo del libro se adentra en los mecanismos fundamentales del aprendizaje y la memoria. Partiendo de la premisa de que todo educador o pedagogo debe saber que el cerebro es el órgano del aprendizaje,
Durante la década de 1990, algunos trabajos interdisciplinarios próximos a las neurociencias desarrollaron una nueva forma de pensar acerca del cerebro. Y los educadores están comenzando a aprender cómo aplicar estos conocimientos para incrementar el aprendizaje en todas las edades. Se sabe que debido a los procesos de neurogénesis estamos en constante aprendizaje, y que la capacidad de aprender se basa en la plasticidad del cerebro, que puede estimularse con su uso. De este modo, la única manera de mantener una salud mental es estando atentos y curiosos a los nuevos aprendizajes. El cerebro tiene cerca de 100 millones de neuronas que están conectadas por los enlaces llamados sinapsis, encargados de movilizar información de un lugar a otro del cerebro, funcionando como autopistas de la información. En los primeros años de vida, la capacidad para establecer relaciones sinápticas es fantástica. Razón por la que los niños son tan hábiles para aprender nuevas cosas con bastante rapidez. Los 5 primeros años en la vida de un niño son una vida entera. Es allí donde se consolidan los aprendizajes que serán de suma importancia en el desarrollo posterior. Un niño en sus primeros 5 años de vida necesita estímulo, motivación, afecto, reconocimiento y curiosidad, entre otros aspectos, para lograr una vida con aprendizajes y experiencias significativas. Períodos críticos y sensibles del desarrollo. Existen períodos críticos en el desarrollo cerebral en los que se deben proporcionar ciertas experiencias sensoriales para que se desplieguen determinadas áreas del cerebro. Sin embargo, la privación de esas experiencias no supone la pérdida de destrezas o facultades, ya que el cerebro tiene una capacidad de adaptación y recuperación increíble, pudiendo recobrar facultades perdidas con el entrenamiento. El cerebro de un niño tiene una gran plasticidad que se nutre constantemente por la experiencia propia y por la información genética. En ese sentido, es importante saber aprovechar esos primeros años del individuo porque es en ese momento donde se colocan los fundamentos que sustentarán los futuros aprendizajes. El cerebro no pierde su plasticidad, lo que nos confirma que siempre se pueden aprender nuevas cosas, y cada vez que aprendemos algo nuevo nuestro cerebro es modificado. Es esculpido con cada nueva experiencia. Dispositivos básicos del aprendizaje. La autora identifica 5 dispositivos básicos en el aprendizaje que deben estar presentes en cada uno de los procesos de enseñanza: atención, motivación, memoria. Senso, percepción y emoción. La atención se describe como un proceso selectivo, sinónimo de esfuerzo y concentración. La motivación es un conjunto de condiciones que hacen posible el aprendizaje, identificándose con un estado de excitabilidad óptima para iniciar un condicionamiento. La memoria es la capacidad de guardar información y recuperarla. La senso-percepción se refiere a los procesos de aprendizaje. La emoción son estados regulatorios complejos que unifican el alerta y coordinan la actividad coherente mentalmente activa del sujeto. Estos 5 dispositivos funcionan de manera integrada, y la ausencia o deficiencia de cualquiera de ellos puede afectar significativamente la capacidad de aprendizaje. Las inteligencias múltiples de Howard Gardner. El capítulo también incorpora la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, quien sostiene que la inteligencia es un potencial biopsicológico de procesamiento de información que se puede activar en uno o más marcos culturales para resolver problemas o crear productos valiosos. Gardner identificó 8 campos en los que se moviliza la inteligencia humana, proporcionando vías por las que opera el aprendizaje. La inteligencia lingüística se caracteriza por un alto manejo del lenguaje oral y escrito, siendo las personas con esta capacidad buenas leyendo, escribiendo, contando historias y memorizando palabras y fechas. La inteligencia lógico-matemática está relacionada con los números, la lógica, las abstracciones y el razonamiento deductivo e inductivo, con habilidades para la programación, el ajedrez, la informática y otras actividades lógicas y numéricas. La inteligencia musical presenta sensibilidad a la música, los sonidos y los ritmos, con buen oído y habilidad para cantar, tocar instrumentos o componer música. La inteligencia espacial implica habilidad para visualizar y manipular mentalmente objetos, gran memoria visual y facilidad para orientarse usando mapas. La inteligencia corporal kinestésica se manifiesta en aptitud para actividades físicas como el deporte y el baile, con preferencia por actividades que impliquen movimiento. La inteligencia interpersonal se caracteriza por ser extrovertido y tener sensibilidad hacia los demás, sus emociones, motivaciones y disposición para cooperar y trabajar en equipo. La inteligencia intrapersonal implica ser introvertido, consciente de sí mismo y capaz de comprender sus propias emociones, motivaciones y metas. La inteligencia naturalista tiene que ver con la naturaleza y la crianza,
con sensibilidad para criar y cultivar alimentos. La autora concluye que todos somos inteligentes en algo, y que el desafío del educador es descubrir el talento de sus estudiantes. Capítulo 6. La atención como proceso cognitivo fundamental. Definición y tipos de atención. El sexto capítulo aborda la atención como un proceso cognitivo fundamental para el aprendizaje. La autora define la atención como la capacidad de la unión entre cuerpo, cerebro y mente para fijarse en uno o varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes. Es una facultad que nos permite detectar cambios en el medio ambiente por la aparición brusca de un estímulo o por un cambio en el aspecto de un elemento ya existente. Según el psicólogo Michael Posner, existen dos tipos de atención. Una espontánea, que requiere un mínimo esfuerzo, como escuchar un ruido inesperado, y una voluntaria, que requiere un gasto energético alto. Como por ejemplo estudiar. La atención es un sistema complejo, con su propia neurobioquímica y funcionamiento de circuitos, aunque es una de las facultades humanas menos comprendida. Estaría integrada por tres redes: el foco, la conciencia y la atención ejecutiva, que regula la planificación en la toma de decisiones de mayor orden. Estas redes, según Posner, son independientes pero trabajan en estrecha colaboración. Hoy podemos entrenar la atención, con el resultado de un aumento de la actividad en la corteza cingulada anterior. El epicentro de la atención ejecutiva que contribuye a mantener la atención de manera voluntaria. Conociendo estos mecanismos, hoy se sugiere a los educadores incorporar programas de entrenamiento de la atención en la educación desde la etapa preescolar, como componentes normales del currículo. La memoria y su relación con la atención. La memoria se define como la capacidad de procesar, codificar, almacenar, evocar, registrar y comunicar información. Para que una información entre en la memoria, se realizan varios pasos o procesos. La codificación y registro de información se relacionan con la capacidad atencional para que se dé el proceso de aprendizaje, y cada uno de estos pasos está vinculado con un área neuroanatómica. La visual y la auditiva. El almacenamiento implica el análisis de la información según el estímulo, vinculado al hipocampo como centro integrador de información y a la corteza. La evocación es la capacidad de utilizar la información, vinculada con la corteza prefrontal. Existen diferentes tipos de memoria. La memoria sensorial o inmediata está limitada a lo que puede recordarse mientras se mantiene la atención sobre lo percibido. Con un almacenamiento inicial y momentáneo de la información que nos llega a través de los sentidos. La memoria a corto plazo, de trabajo o primaria, es más duradera que la anterior, pudiendo extenderse por pocos minutos, permitiendo mantener activa la información actual para la resolución de situaciones. La memoria intermedia se sitúa entre la memoria a corto y largo plazo, permitiendo estudiar para un examen, pero si no se repite se pierde. La memoria a largo plazo o secundaria tiene una duración de meses a años, produciendo cambios estructurales en el cerebro, y se puede dividir en declarativa o explícita, que contiene información evocada, e implícita o procedimental, que guarda esquemas implicados en procedimientos que se realizan automáticamente. Períodos atencionales en el aula. La autora presenta información crucial sobre los períodos atencionales en el aula. El cerebro no está preparado para una entrada de información continua sin interrupción, necesita intervalos cerebrales para retomar los períodos atencionales. Los períodos atencionales pueden diferenciarse en dos estados: el uptime, que es el estado ideal para atender, donde todos los sentidos están alertas y no existe diálogo interno, y el DOWNTIM, que es el estado ideal para reflexionar, donde se generan asociaciones visuales y existe un diálogo interno, siendo necesarios intervalos de 15 minutos para sostener el proceso de reflexión. Los períodos atencionales en la escuela con predominio de uptime tienen tiempos cortos de duración, en nivel inicial. Entre 5 y 8 minutos, en nivel primario, entre 8 y 12 minutos, en nivel secundario, entre 12 y 15 minutos, y en mayores de 18 años, entre 15 y 18 minutos. Esta información es fundamental para que los educadores diseñen sus clases considerando los límites atencionales de sus estudiantes e incluyan pausas y cambios de actividad para mantener la atención. Estilos de aprendizaje según la motivación. Dentro de los estilos de aprendizaje según los orígenes de la motivación propuestos por Noel Entwistle, pueden presentarse aprendizajes superficiales, profundos o estratégicos. El aprendizaje superficial se da cuando los estudiantes son capaces de reproducir el contenido con la aceptación pasiva de ideas e información, involucrando destrezas cognitivas como identificar, reconocer y clasificar.
Los aprendizajes profundos ocurren cuando los estudiantes tienen la intención de desarrollar la comprensión personal, asocian ideas aplicando principios integradores de los contenidos, elaboran sus propias conclusiones. Hacen una interacción activa del contenido y relacionan nuevas ideas con conocimientos y experiencias previas. Los aprendizajes estratégicos ocurren cuando los estudiantes tienen herramientas para asociar ideas aplicando principios integradores de los contenidos, elaboran sus propias conclusiones y pueden aplicarlo a vivencias concretas. La autora sugiere que para evaluar aprendizajes mecánicos o superficiales pueden aplicarse pruebas de respuesta simple, breves o múltiples. Capítulo 7. La inteligencia emocional. Definición y componentes de la inteligencia emocional. El 7º capítulo está dedicado a la inteligencia emocional, un concepto que ha ganado relevancia en las últimas décadas gracias al trabajo de Daniel Goleman. Este autor define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y saber manejar nuestras emociones. La autora enfatiza que la inteligencia emocional es una habilidad, y como tal, las habilidades se aprenden, lo que implica que puede ser desarrollada a través de la educación y la práctica. La inteligencia emocional se organiza en torno a 5 capacidades fundamentales. La autoconciencia es la capacidad de reconocer las propias emociones y cómo afectan nuestros pensamientos y comportamientos. La autorregulación implica la capacidad de manejar las emociones de manera saludable, controlando los impulsos y pensando antes de actuar. La motivación es la capacidad de mantener el entusiasmo y la perseverancia hacia las metas, incluso frente a obstáculos. La empatía es la capacidad de comprender las emociones de los demás y responder adecuadamente a ellas. Las habilidades sociales son las competencias para manejar relaciones, influir en otros y resolver conflictos de manera efectiva. Emociones primarias y secundarias. Para comprender mejor el sentido y la importancia de tener inteligencia emocional, la autora profundiza en la naturaleza de las emociones. Las emociones pueden influir en nuestra vida de diferentes maneras, y su manifestación puede convertirnos en personas socialmente integradas o excluidas, según la manera en que las gestionemos. La forma en cómo actuamos o nos comportamos en determinadas situaciones se relaciona con los sentimientos y los pensamientos que emergen ante las situaciones que vivimos y las personas con las que nos relacionamos. Nuestros pensamientos y emociones son la base de la manera en la que actuamos habitualmente, y al igual que sucede en cualquier aprendizaje, las emociones determinan nuestra forma de afrontar la vida. La autora distingue entre emociones primarias y secundarias. Las emociones primarias son 6 y son conocidas también como emociones básicas: miedo, aversión, sorpresa, alegría, ira y tristeza. Estas emociones nos ayudan a descubrir y sobrevivir en el entorno durante los primeros años de vida, y tienen una influencia en su generación totalmente genética. Las emociones secundarias son aquellas que surgen como consecuencia de las emociones primarias, desprendiéndose de ellas. En las emociones secundarias interviene otro factor como lo sea la cultura o la memética. Esto significa que ninguna persona nace depresiva, sino que la depresión es una emoción secundaria de la tristeza. Nadie nace inseguro, sino que la inseguridad es una emoción secundaria del miedo. Nadie nace violento, sino que la violencia es una emoción secundaria de la ira. Las emociones secundarias dependen del grado en que una persona gestione sus emociones y del entorno en el que desarrolle su vida y supervivencia. Importancia de la inteligencia emocional. En la actualidad se reconoce a la inteligencia emocional como un factor importante para el crecimiento y la satisfacción personal. El éxito no es de quienes acumulan mayor cantidad de conocimiento, sino de las personas emocionalmente inteligentes, pues poseen habilidades tales como control de los impulsos, autoconciencia, motivación, entusiasmo, perseverancia y empatía. Entre otras. Estas habilidades potencian a tales personalidades dado que logran mayores respuestas emocionales en vez de reacciones emocionales. La comprensión y la gestión de las emociones pueden resultar imprescindibles para la integración en sociedad, y cuando esto falla nos cuesta vincularnos socialmente y tendemos a la frustración. Saber comunicarse y reconocer emociones propias y ajenas es sin duda imprescindible para ir madurando poco a poco y alcanzar una solvencia adecuada para integrarse en la sociedad y ser felices en ella. La autora concluye este capítulo recordando que la inteligencia emocional es una habilidad, no un rasgo, y las habilidades se pueden aprender. Esta afirmación tiene implicaciones profundas para la educación, ya que sugiere que la escuela tiene la responsabilidad y la capacidad de desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes. Capítulo 8. La inteligencia emocional en la escuela. Desafíos actuales de la educación.
El octavo capítulo aborda la aplicación de la inteligencia emocional en el contexto escolar, partiendo de la observación de que tenemos un sistema educativo del siglo XIX, con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Esta disonancia histórica genera desafíos significativos para la educación contemporánea. En épocas pasadas, el éxito del docente estaba estrechamente vinculado a los logros académicos de sus estudiantes. Sin embargo, en la sociedad actual, nacen otras expectativas docentes que tienen que ver y requieren de un mayor protagonismo y asistencia en el aula de habilidades sociales y estrategias para la vida, tales como la empatía, la autoestima, el manejo de la bronca, la ira o la frustración, la resolución de conflictos, etc. Históricamente, la escuela ha educado en lo cognitivo, ético y cultural. Los docentes hoy asumen retos y tienen desafíos de formar personas bajo las premisas anteriores, pero además de hacerlo con herramientas, habilidades sociales y emocionales que les permitan a los estudiantes afrontar los desafíos de la vida. Adentro de las aulas se necesita trabajar la inteligencia emocional. Actualmente el docente tiene la responsabilidad de abordar dentro del aula tanto lo académico como lo socioafectivo. En este desafío y enorme tarea deben intervenir factores intelectivos como el afecto, las expectativas, la motivación, la confianza y la autoestima, de manera tal que se interrelacionen con los aspectos cognitivos y así los transformen en una fusión que desprenda de ella el éxito en nuestros estudiantes, con buenos resultados académicos, con baja frustración y con mayor tolerancia. Estrategias para trabajar la inteligencia emocional en la escuela. La autora propone una serie de estrategias e ítems que serán de ayuda para desarrollar la inteligencia y las habilidades emocionales en la clase. Los docentes deben comenzar a familiarizarse y capacitarse en neurociencias y neuroaprendizaje, conociendo que el cerebro es el órgano del aprendizaje y cómo aprende. Es fundamental trabajar e invitar al aula a la empatía, la motivación, el autoconocimiento, la autorregulación y las habilidades sociales. Se deben evitar las situaciones de estrés en el aula, ya que influyen de manera negativa en el aprendizaje, y pasar de un enfoque estático a otro dinámico. Es importante tener en cuenta que las instancias evaluativas formales generan emociones negativas que bloquean los aprendizajes, por lo que se deben comenzar a implementar evaluaciones asertivas. El desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje con emoción es esencial, reconociendo que no solo somos inteligentes por nuestro nivel académico o por nuestro intelecto, sino que también podemos ser inteligentes emocionalmente. Es fundamental darnos cuenta de que todos somos inteligentes para algo, fomentar el trabajo en equipo y cooperativo, desplegar estrategias para nivelar estados emocionales en el aula. Crear un aula con cerebro y entrenar la atención de los estudiantes. Actualmente es muy importante trabajar la inteligencia emocional en el aula, dado que en cada uno de los cerebros diferentes que están dentro de un salón de clase se encuentran las amígdalas cerebrales como sensores a punto de encenderse ante cualquier situación de amenaza del contexto, cerrándose y no dejando pasar la información que queremos hacer llegar a nuestros estudiantes a sus redes cognitivas racionales. La autora concluye enfatizando que debemos enseñar con emoción, porque la memoria emocional no se olvida, y enseñar con motivación, que requiere de movimiento, porque la memoria motora tampoco se olvida. Ayudemos a nuestros estudiantes a encontrar sus potencialidades en vez de enseñar pensando que todos tienen el mismo talento. Todos somos inteligentes para algo, y hay que descubrir para qué. Capítulo 9. Estrategias para nivelar estados emocionales en el aula. Fundamentos de la nivelación emocional. El noveno capítulo se centra en estrategias prácticas para nivelar estados emocionales en el aula, un aspecto fundamental para crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Cuando un docente entra a una clase se prepara para una meta y un objetivo, pero debe saber que, para que se logre un proceso de enseñanza-aprendizaje y pueda llegar a las redes cognitivas racionales de sus estudiantes, antes la información debe pasar por las redes instintivas emocionales, o sea por sus cerebros reptilianos y mamíferos. Por este motivo es importante nivelar estados emocionales en el aula, dando la posibilidad de eliminar y neutralizar emociones negativas y fomentar emociones positivas. De esta manera, esos cerebros emocionales estarán dispuestos a abrirse, dejando pasar la información al cerebro racional. Panel de la emoción. Una de las estrategias propuestas es el panel de la emoción, un recurso interesante para enseñar a los estudiantes a poner en palabras las emociones que sienten. La dinámica consiste en que los estudiantes diseñan sus propios emoticones representando diversas emociones. Al comienzo de la clase, cada alumno elige el emoticón que representa su emoción del día y lo cuelga en el panel. En un momento de la clase, de manera conjunta,
observan el panel y debaten cómo está el clima del aula, qué emociones prevalecen. Si están más positivos o negativos y qué les está pasando. De esta manera, los estudiantes ponen en palabras sus emociones, es decir, que gestionan su emoción. Botiquín de primeros auxilios emocionales. El botiquín de primeros auxilios emocionales permite llevar un registro de aquellos alumnos que presentan síntomas fisiológicos o somáticos. Es común en la escuela que los alumnos manifiesten dolores de panza, cabeza, garganta, entre otros. Muchos de estos alumnos en realidad no sienten estos dolores, sino que están somatizando emociones. El botiquín funciona como el remedio para ese dolor emocional que los alumnos no reconocen como tal. Este botiquín cuenta con recursos como caramelos quitangustias, spray antimiedos, curitas o banditas pegabesos, gasas que abrazan, cepillos sacarrisas, entre otros. A través de estos recursos podemos tomar registros de alumnos que, en reiteradas ocasiones, demuestran dolores que no son físicos sino emocionales, sirviéndonos como seguimiento para determinar las situaciones emocionales que transita un alumno. Recreos cerebrales o neuroacción. Los recreos cerebrales o neuroacción se relacionan directamente con la atención. Sabemos que nuestro cerebro está constantemente escaneando su entorno, buscando situaciones de amenaza o placer. Y que este proceso es dirigido por la atención. Un adulto tiene una atención sostenida de 18 minutos de promedio, el tiempo que el cerebro se mantiene atento a su contexto. Luego de este tiempo, si no percibe cuestiones placenteras o amenazantes, su atención comienza a dirigirse hacia otro lado. Necesitamos realizar recreos mentales o actividades de neuroacción, es decir, pausas de 10 o 15 segundos cada 20 minutos aproximadamente. Dado que no podemos sostener una clase de 80 minutos pensando que nuestros alumnos estarán siempre atentos. Sensaciones en mi cuerpo para interpretar la emoción. Esta estrategia ayuda al autoconocimiento y la autorregulación. A través de sonidos, olores, historias, cuentos o simplemente relatos de vivencias personales, los alumnos deben comenzar a sentir la sensación y marcar con rojo. En sus propios cuerpos, donde sienten el miedo, la alegría o la ira, entre otras emociones. Si comienzan a conocerse y sentir donde experimentan una emoción, podrán responder en vez de reaccionar y, de esa manera, estarán gestionando la emoción como parte de su propia inteligencia emocional. Cartas que emocionan. Esta estrategia consiste en que los días viernes los estudiantes colocan en una hoja su nombre y número de teléfono, escribiendo qué situaciones emocionales están transitando, sean positivas o negativas. Luego, realizan un avioncito de papel o un bollito con ella y lo tiran hacia el centro del aula. Al azar, cada estudiante elige un avioncito o bollito de papel, lo toma y, sin mirar quién le tocó, lo guarda en su mochila. Durante el fin de semana deberá llamar por teléfono al dueño del avioncito y conversar con él sobre el estado emocional que está transitando su compañero. Si este es positivo, pueden disfrutarlos juntos, y si es negativo podrán ayudarse a buscar la manera de solucionarlo. Esta estrategia despierta en los estudiantes empatía, siendo esta una característica importante en la inteligencia emocional. Autoconocimiento y palabras positivas. El autoconocimiento es una característica de las personas que gestionan su inteligencia emocional. Comenzar a trabajarlo desde pequeños es de suma importancia para manejar la frustración en el futuro. La estrategia que podemos utilizar con nuestros estudiantes para trabajar el autoconocimiento es a través de 4 afirmaciones, que permiten a los estudiantes desarrollar habilidades de autoconocimiento que serán de ayuda en sus relaciones sociales. Favoreciendo su inserción social, incluyéndose en diversos grupos a través de sus preferencias, valorándose por lo que son capaces y aumentando su autoestima. La estrategia de las palabras positivas consiste en elegir un paquete de palabras positivas como responsable, sociable, alegre, paciente, empático, solidario, creativo o cariñoso. La dinámica consiste en nombrar una a una las palabras positivas y que los alumnos que se representan con ellas se pongan de pie. De no ser así, significa que aún les cuesta manifestar o reconocer esa acción positiva. Para adquirirla de manera paulatina, la actividad se repite cada 15 días, dando a los alumnos tiempo para que desarrollen esa palabra positiva que no pudieron reconocer como propia. La técnica de los abrazos. Regularmente, la autora recomienda pedir al grupo de estudiantes que realicen la técnica de los abrazos, que consiste en intercambiar abrazos durante un tiempo de aproximadamente 5 minutos. Esta técnica libera dopamina, ayuda a generar emociones positivas y fomenta el entusiasmo.
El poder de abrazarnos ayuda a ponerle mejor cara al dolor o a un mal momento, alborota la oxitocina y nos llena de alegría, comunica muchas emociones sin decir ni una palabra. Nos permite ser más pacientes, es un remedio perfecto contra el estrés, un shot de fortaleza para el sistema inmunológico, balancea nuestro sistema nervioso, fortalece la autoestima y libera dopamina. Culpable del buen humor y la motivación. Capítulo 10. Creando un aula con cerebro. Principios del aula con cerebro. El 10º capítulo presenta el concepto de aula con cerebro, un entorno educativo diseñado considerando las características y necesidades del cerebro para optimizar el aprendizaje. Nuestro cerebro está preparado naturalmente para aprender cosas nuevas todo el tiempo, lo que implica la necesidad de adecuarnos a diferentes entornos. Si desde la escuela le brindamos un entorno que invita al aprendizaje, lograremos que los procesos de enseñanza se concreten. A ese entorno positivo para el aprendizaje la autora llama aula con cerebro. Novedad y repetición. Al cerebro le gusta la novedad. Por lo tanto, la autora recomienda enseñar dentro de las aulas con novedad, repitiendo con novedad el tema que se está enseñando por lo menos 7 veces. De esta manera se logrará pasar de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. La repetición no debe ser mecánica, sino creativa y variada, utilizando diferentes formatos, actividades y enfoques para presentar el mismo contenido. Anticipación de contenidos. Anticipar los contenidos relaja al cerebro. En algún rincón de la clase sería bueno implementar una agenda que anticipe las actividades que se realizarán en la escuela, organizada por días, semanas o meses. Esto ayudará a bajar la ansiedad en el grupo, los estudiantes se mostrarán más pacientes y estarán preparados y motivados en cada actividad. Variedad en la disposición del aula. Al cerebro le gusta cambiar. Tradicionalmente en la educación ha quedado instalado que la disposición de los bancos es uno detrás del otro. La autora recomienda variar la disposición en la que trabajan los estudiantes, utilizando escenarios variados, mesas redondas, formar una U con los bancos, trabajar en el piso, afuera del aula. En contacto con la naturaleza, entre otros. Al cambiar escenarios y romper estructuras, el cerebro se oxigena, los contextos cambian, nos motivamos, despertamos dopamina y todo esto afecta de manera positiva al aprendizaje. Hidratación y iluminación. El agua y la hidratación son imprescindibles para el cerebro. Cuando el cerebro está bien hidratado tenemos mejor estado de ánimo, nuestra memoria se agudiza y contamos con una mayor concentración. Lo que nos permite pensar y solucionar mejor los aspectos de cada día. La falta de agua incide en el funcionamiento del cerebro, de manera particular en el rendimiento cognitivo. La memoria a corto plazo, la coordinación, las habilidades motoras, el tiempo de reacción y la discriminación perceptiva. Por esta razón es importante permitir que los alumnos tomen agua en el salón de clases. La iluminación también es un factor crucial. Si los espacios donde realizamos los procesos de enseñanza-aprendizaje no cuentan con buena luz, en nuestro cerebro se activará el neurotransmisor melatonina y sentiremos sueño. Es importante contar con buena luz. No solo artificial sino también natural, para mantener activo nuestro cerebro. Tecnología y estilos de aprendizaje. La tecnología en el aula motiva al cerebro, ya que los estudiantes son nativos tecnológicos. Si continuamos dando las clases con las pizarras tradicionales y no variamos incluyendo las TICs, caeremos en el aburrimiento y la monotonía. Hay que aprovechar los avances tecnológicos y utilizar los dispositivos móviles en los proyectos de enseñanza y aprendizaje, lo que hará que nuestro cerebro se motive. Innove y se sienta en un contexto conocido y amplio en aprendizajes. Trabajar en el aula con los estilos de aprendizajes BAC, visual, auditivo y kinestésico, es fundamental. El aprendizaje es un proceso activo y dinámico, y cuando no sucede de forma natural y sencilla, hay que buscar el estilo propio de cada persona y llevarlo a su mayor potencial posible. Debemos estar dispuestos a modificar nuestro estilo propio comunicativo para que pueda resultar el más eficaz en un momento dado y para que todos los alumnos puedan comprendernos. Aunque tengan un estilo muy diferente al nuestro. Colores en el aula. La autora también aborda el uso de colores en el aula, ofreciendo una guía sobre sus efectos psicológicos. El blanco transmite pureza, inocencia, optimismo, frescura, limpieza y simplicidad. El rojo evoca fortaleza, pasión, determinación, deseo, amor, fuerza, valor e impulsividad. El naranja transmite calidez, entusiasmo, creatividad, éxito y ánimo. El amarillo representa energía, felicidad, diversión, espontaneidad,
alegría e innovación. El verde simboliza naturaleza, esperanza, equilibrio, crecimiento, estabilidad y celos. El azul transmite libertad. El púrpura evoca serenidad, misticismo, romanticismo, elegancia y sensualidad. El rosa representa dulzura, delicadeza, exquisitez, sentimientos de gratitud y amistad. El gris transmite paz y tenacidad. El negro evoca silencio, sobriedad, poder, formalidad y misterio. Es aconsejable utilizar colores cálidos para las paredes y esteras de las aulas, y colores fuertes e intensos para resaltar temas o contenidos. Capítulo 11. Evaluación asertiva. Problemática de la evaluación tradicional. El 11º capítulo aborda la evaluación desde una perspectiva innovadora y asertiva. En la actualidad, la evaluación determina el éxito o el fracaso sobre cierto tema, lo que provoca que los estudiantes tengan un concepto erróneo de lo que verdaderamente significa evaluar. La autora propone buscar nuevos paradigmas donde el educador debe pensar la evaluación como la principal herramienta hacia el desarrollo de la comprensión, lo que brindará a los estudiantes mayores competencias. Lamentablemente, nuestros alumnos estudian solo para aprobar. El rendimiento académico es un tema que supone una importante preocupación para las familias, y en nuestros días el fracaso escolar es una problemática muy común. Esta situación lleva consigo consecuencias importantes. Directamente en el ámbito académico, e indirectamente en los ámbitos personal, emocional, social y en el futuro de los estudiantes. La instancia de evaluación provoca en nuestros alumnos estrés, ya que perciben al examen como una situación amenazante. Todo lo que nuestro cerebro perciba como amenaza va a provocar alguna respuesta emocional negativa impulsada por la amígdala, sea de lucha o de fuga. Relación entre estrés, nervios y rendimiento. La evaluación provoca en los alumnos estrés, nervios y afecta su rendimiento. Existe una relación directa entre estrés, nervios y rendimiento. Por este motivo sería importante entender a la evaluación como un proceso de diálogo, comprensión y mejora. La autora propone diversas técnicas para ayudar a los estudiantes a manejar el estrés que generan las evaluaciones. Es importante enseñar a los alumnos que es muy importante respetar las horas de sueño, ya que nuestro cerebro está más activo cuando dormimos. Estudiar e ir a dormir es más efectivo que estudiar una noche entera e ir a rendir. El estrés se produce cuando hay un desfasaje entre lo que se desea hacer y lo que se puede hacer. Por lo que fortalecer a los estudiantes trabajando con ellos la importancia de ir estudiando poco a poco. Y no querer aprender todo en unas horas ayudará a disminuir la angustia y los nervios preexamen. Pedir a los alumnos que describan su emoción antes del examen puede ser una actividad liberadora que los hará sentir mejor antes de comenzar. Enseñar a los estudiantes que la actitud positiva puede hacer la diferencia y evitar el pensamiento rumiante y negativo es fundamental. También es importante trabajar con las familias la tolerancia y la frustración, reconociendo la relevancia del error en el aprendizaje. Estrategias de evaluación asertiva. La autora propone que medir los aprendizajes a través de pruebas escritas y orales es una opción entre muchas otras. Cuando utilizamos el humor en el aula, sin dudas el tiempo vuela, y se aprende más y mejor cuando el proceso de enseñanza y aprendizaje es alegre, dinámico y cuando se repite con novedad. Una estrategia consiste en pedir a los estudiantes que escriban en una hoja una idea que les haya dejado el tema aprendido. Hacer un bollo de papel con ella y arrojarlo al frente de la clase. Al azar, cada alumno toma uno y lee lo que escribió su compañero, realizando una síntesis o cierre de clase de manera divertida. La estrategia, A pregunta, B responde y Z corrige, consiste en asignar una letra a cada estudiante, pedir que escriban una pregunta en relación al tema trabajado, y luego decir en voz alta. Por ejemplo, A pregunta, B responde y Z corrige, repitiendo la dinámica hasta que todo el grupo participa. El cambio de roles implica que los estudiantes serán los diseñadores de la evaluación de sus compañeros de banco. Luego se intercambian las evaluaciones y cada uno resuelve la evaluación que realizó su compañero. Una vez finalizada, se vuelven a intercambiar y cada uno corrige la prueba que diseñó para su compañero, siguiendo pautas claras sobre el formato de la evaluación. La técnica de los 5 segundos da oportunidad a que todos los estudiantes respondan al mismo tiempo las preguntas sobre determinado tema. El docente entrega a cada estudiante un trozo de hoja vacía, realiza de manera oral una pregunta del tema estudiado y da 5 segundos para que respondan. Siendo aconsejable que las respuestas sean por verdadero o falso, o por sí o no.
La estrategia de la guerrilla consiste en que los alumnos toman una hoja y escriben en ella algo relacionado al tema que se está estudiando. La técnica 1, 2, 3, te la tiré, implica que el docente hace una pregunta y arroja una pelota a un estudiante, quien debe responderla. Si el alumno responde de manera correcta, devuelve la pelota al docente para que se elabore una nueva pregunta. Si el alumno no sabe la respuesta, debe arrojar la pelota a otro compañero hasta encontrar quien responda de manera correcta. Capítulo 12. Entrenamiento de la atención. Importancia del entrenamiento atencional. El 12º capítulo se centra en el entrenamiento de la atención, un aspecto fundamental para el aprendizaje. Si no prestamos atención de una forma correcta, la información que llega a nuestro cerebro puede resultar deformada o incompleta, lo que dificulta mucho realizar el resto de las actividades cognitivas. La autora presenta 8 ejercicios para entrenar la atención con los estudiantes, diseñados para desarrollar diferentes aspectos de esta capacidad cognitiva fundamental. Ejercicios de atención selectiva. El primer ejercicio, denominado estímulo correcto, desarrolla la capacidad de seleccionar información relevante. Ser capaz de seleccionar esa información que sea relevante o de interés es fundamental, ya que de lo contrario, podríamos tener una gran capacidad de concentración pero no estar prestando atención a los estímulos correctos. Para trabajar esta atención selectiva, se puede realizar un ejercicio en el que se deba seleccionar un estímulo frente a otros muchos estímulos distintos. Como encontrar todas las figuras de un tipo específico dentro de una imagen compleja. El segundo ejercicio, las diferencias son importantes, es muy útil para trabajar la atención selectiva aprendiendo a distinguir estímulos que puedan ser muy similares o prácticamente idénticos pero que contengan alguna diferencia. La actividad eficaz son los típicos ejercicios de encontrar las diferencias entre dos dibujos prácticamente idénticos. Ejercicios de atención dividida. El tercer ejercicio, trabajar con dos estímulos, permite focalizar la atención en dos estímulos, aprendiendo a seleccionar una cantidad pequeña de estímulos a los que prestar atención evitando a los demás. Y también aprendiendo a dividir la atención en dos estímulos distintos. Una actividad consiste en pintar de diferentes colores debajo de diferentes letras en una tabla. El cuarto ejercicio, atención dividida, desarrolla la capacidad de prestar atención a más de un estímulo a la vez, posiblemente una de las mejores habilidades que tenemos. Nuestro entorno está rodeado de estímulos, y lo más normal es que tengamos que atender a más de una cosa a la vez. El ejercicio propuesto consiste en colocar un número debajo de cada una de 4 figuras distintas lo más rápido posible. Ejercicios de agrupación e inversión. El quinto ejercicio, agrupa estímulos en una categoría, se basa en que en el momento que somos capaces de agrupar estímulos, nuestra tarea atencional se simplifica. Ya que organizamos nuestra mente para prestar atención de una forma dirigida y productiva. La actividad consiste en agrupar figuras de 4 en 4 lo más rápido posible y contar cuántos grupos y elementos hay. El sexto ejercicio, invierte tu atención, trabaja la atención más profundamente a través de números. Una actividad consiste en atender a los números que se presentan y escribirlos en orden inverso. Otra actividad es nombrar el color y no la palabra escrita, trabajando el proceso atencional mientras se realiza otra tarea de razonamiento. Ejercicios de atención visual y memoria. El séptimo ejercicio, atención visual, desarrolla la capacidad de sostener la atención en una actividad durante periodos amplios de tiempo, una tarea dificultosa muy sujeta a posibles distracciones. El ejercicio consiste en encontrar el número que falta en una tabla que contiene todos los números del 1 al 36 excepto 1. El octavo ejercicio, la fotografía mental, desarrolla la memoria y la atención visual. Consiste en elegir un objeto de los que rodean, dedicar unos minutos a observarlo minuciosamente, pensar sobre su forma, color y materiales, intentar tomarle una fotografía con la mente. Y luego cerrar los ojos para recrear ese objeto en la cabeza con todos los detalles posibles. La autora concluye que los docentes deben ser diseñadores del aprendizaje y entrenadores de la atención. Conclusiones y reflexiones finales. La obra de Marilyn Rocher constituye un aporte fundamental para la comprensión de los procesos neurobiológicos que subyacen al aprendizaje y su aplicación en el ámbito educativo. A lo largo de sus páginas, la autora ha demostrado que el conocimiento de la estructura y funcionamiento del cerebro no es un lujo académico sino una necesidad práctica para los educadores que desean optimizar sus procesos de enseñanza y ayudar a sus estudiantes a alcanzar aprendizajes significativos. La teoría del cerebro triuno de Paul MacLean proporciona un marco conceptual que permite comprender por qué las emociones juegan un papel tan crucial en el aprendizaje.
La constatación de que la información debe atravesar las redes instintivas emocionales antes de llegar a las redes cognitivas racionales tiene implicaciones profundas para la práctica educativa. Los educadores deben ser conscientes de que no pueden ignorar el estado emocional de sus estudiantes si desean que el aprendizaje se concrete. La amígdala cerebral, como centro de la memoria emocional, actúa como un guardián que puede facilitar o bloquear el paso de la información hacia las áreas más racionales del cerebro. La plasticidad cerebral, entendida como la capacidad del cerebro para reorganizarse y modificarse a lo largo de la vida, ofrece una perspectiva esperanzadora para la educación. Cada experiencia de aprendizaje, cada interacción en el aula, moldea el cerebro de los estudiantes. Esta constatación implica una gran responsabilidad para los educadores, pero también abre posibilidades infinitas para el desarrollo humano. El cerebro no es un órgano fijo e inmutable, sino un órgano dinámico que puede ser moldeado a través de experiencias educativas enriquecedoras. La comprensión del papel de los neurotransmisores en el aprendizaje, especialmente la dopamina como el neurotransmisor amigo del aprendizaje, ofrece herramientas prácticas para los educadores. Saber que la motivación, el movimiento, la novedad y el placer activan el circuito de recompensa cerebral, facilitando la consolidación de los aprendizajes. Permite diseñar experiencias educativas que no solo sean efectivas sino también placenteras y motivadoras. La inteligencia emocional emerge como una habilidad fundamental que la escuela debe desarrollar en sus estudiantes. No se trata de un complemento opcional al currículo académico, sino de una competencia esencial para la vida. El autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales son capacidades que pueden y deben ser enseñadas en el aula, preparando a los estudiantes no solo para aprobar exámenes sino para enfrentar los desafíos de la vida. La evaluación asertiva, entendida como un proceso de diálogo, comprensión y mejora, representa un cambio de paradigma respecto a las prácticas evaluativas tradicionales. Reconocer que las evaluaciones tradicionales generan estrés y bloquean el aprendizaje, y proponer estrategias alternativas que incorporen el humor, el juego y la participación activa de los estudiantes. Es una contribución significativa para transformar la cultura evaluativa en las escuelas. En síntesis, Neurociencias Neuroaprendizaje, Las emociones y el aprendizaje, de Marilina Rocher, es una obra que logra tender un puente entre la investigación neurocientífica y la práctica educativa, ofreciendo a los educadores no solo conocimientos teóricos sino también herramientas prácticas para transformar sus aulas en espacios donde el aprendizaje sea significativo, emocionalmente nivelado y cerebralmente compatible. La autora nos recuerda que todos tenemos talentos y somos inteligentes en algo, y que el desafío del buen educador es ayudar a su estudiante a descubrirlo.